Hola, muy buenas noches, bienvenidos a una emisión más de A Fondo, espacio de análisis periodístico, donde abordamos aquellos temas que son relevantes para nuestra comunidad. En esta ocasión vamos a hablar del proceso electoral, que usted va a decir, paradójicamente ya está por concluir, efectivamente. Falta una semana para que, de acuerdo a los términos legales establecidos en la ley electoral, pues cesen las campañas y el 7 de julio se concurra ya a la votación para la elección de alcaldes en los 67 municipios, síndicos y desde luego los representantes distritales, los diputados, pues, para la nueva legislatura en el Congreso del Estado. Todo proceso electoral aparentemente es igual cada 3 años o cada 6 años, depende del tipo de elección. Sin embargo, esto es solo una apariencia, cada proceso electoral es distinto. Y para ver qué peculiaridades, qué singularidades ha reportado este proceso electoral, pues hemos invitado al periodista Alejandro Salmón. Bienvenido, Alejandro. Muchas gracias, buenas noches. Pues ha seguido profesionalmente varias contiendas electorales, es un observador acucioso. Yo he estado siguiendo sus columnas en la revista digital de la que es director ahora mismo, y algunos de sus artículos también en el Diario Juárez, del que es corresponsal, y me ha llamado la atención pues que ha hecho observaciones muy puntuales sobre rasgos que han caracterizado de manera distinta, nos va a decir si positivo o negativamente, este proceso electoral. Bienvenido. Muchas gracias, buenas noches. Alejandro, pues yo quisiera que nos dijeras tú así los 3 o 5 elementos que tú consideran dejan huella en este proceso electoral, o lo distinguen al menos de otros procesos electorales, ¿verdad? Porque ya sabemos pues que hay un proceso previo de selección de candidatos, y luego precampañas en esto, hay alianzas o no alianzas, luego se vienen las campañas ya de los candidatos designados, los propios procedimientos de los partidos son distintos, y luego pues vienen los debates que la ley contempla, que ahora fueron prácticamente iniciando la contienda constitucional. Sí, así es. No sé, ¿cuáles ves tú los...? Así el toque de distinción, bueno, sí. Se estrenó una reforma electoral, una reforma política en materia electoral, que incluyó algunas modificaciones constitucionales, que en esencia fue acortar campañas. Estoy hablando de este proceso. Sí, claro. En lo estructural hay un aspecto interesante que me parece que es empatar elecciones de aquí en adelante. Aquí en adelante vamos a tener elecciones cada 3 años y no 2 de cada 3 años. Es la última vez, este año 2013, en que vamos a votar por alcaldes, por miembros de ayuntamiento y por diputados al Congreso del Estado en solitario. La próxima vez que hagamos una elección de ese tipo, vamos a votar también por presidente de la República, por diputados federales y senadores. O sea, estás hablando que este acortamiento de la campaña va vinculado a ese objetivo de empatar las elecciones federales con las... Así es, y de hacer más cortos los procesos y más cortos los tiempos electorales, que de alguna manera le generan un ruido, le generan un lapso de incertidumbre a las acciones de gobierno. En eso, bueno, yo creo que hubo un consenso, todo el mundo estuvo de acuerdo. Tuvimos campañas, como no hay campaña de gobernador, que esos duran casi 3 meses, las campañas duraron en sustancia 42 días, si mal no recuerdo, pero los procesos internos se celebraron un mes antes, o sea, tuvimos un mes entero, cuando ya había candidatos, pero no había campaña, entonces no podían decir nada, no podían salir, le llaman intercampaña eso. Fue un proceso bastante gracioso, bastante simpático. Sí, porque a partir del 15 de enero se inicia el proceso ya de designación de candidatos. Se logra esto y luego viene un intervalo. Así es. En el cual ya hay candidatos, pero no hay campañas. Que es casi de 30 días. De casi 30 días. Entonces, los candidatos tienen que cuidarse de no hacer ni una sola mención que pudiera parecer un acto anticipado de campaña. Entonces, hubo momentos en que prácticamente se nos andaban escondiendo.
Las personas que ya sabíamos que iban a ser candidatos. Sí, claro. Ya era un asunto resuelto. Esto no lo habíamos vivido. Ya había habido procesos electorales donde existían estos intervalos entre la designación de candidatos y el registro de los mismos, pero no de un mes. Así es. No de un mes. Este es otro elemento. Ahora, hemos visto el paisaje urbano más limpio. Se está estrenando también la reforma que impide la colocación de publicidad en el equipamiento urbano. Esto para los ciudadanos decimos, qué bueno, no está lleno de banderolas la ciudad. Pero para los candidatos ha sido un golpe muy duro, porque algo que les permitía posicionarse muy bien, sobre todo los candidatos que compiten por primera vez, que es el caso del candidato del PAN a la presidencia municipal de Chihuahua, el estar colocado en los postes o en un crucero le permitía mucho lo hacía visible ante el ciudadano. Sí. Dice, mira, yo soy yo, ahora sí, mírame. Era un sistema que les daba mucha ventaja. A final de cuentas, no era tan sucio como aquella pega de otros años. Con engrudos que dejaban los postes todos embarrados. Generaban una basura de alguna manera reciclable, con las lonas esas de plástico, y que se puedan quitar fácilmente después del proceso. Eso se acabó. Ahora estamos viendo la campaña de los espectaculares. ¿Y de los spots? De los spots, de los cintillos. Entonces, por eso decíamos, antes de entrar al aire, que aun cuando son más cortos, no necesariamente son más baratos. Al contrario, el hecho que les hayan acortado los tiempos los obligó a gastar más en medios masivos. Y el que les hayan quitado la calle para hacer propaganda, que les hayan quitado los camiones urbanos, que también incluyó eso, los puentes, los pasacalles, pues ahora tienen que darse a conocer. Igual están las redes sociales, ¿no? Pero los medios masivos siguen siendo los medios masivos. Claro. Y la otra particularidad que yo veo, que no sé si reírme o llorar, es esto que ya había pasado en otras elecciones, pero yo creo que nunca como ahora, que es que si tú eres simpatizante del PRI, lo cual sería legítimo, y votas por los candidatos de ese partido, en realidad estás votando 2 o 3 veces. A ver, ¿por qué? Explícale. Sí, es que está interesante. Las coaliciones que armó el PRI en 16 de 22 distritos electorales. Una se llama Unidos por Más Seguridad, con el PANAL y el Verde Ecologista. Otra se llama Unidos por Más Progreso, con el Partido del Trabajo, en 8 distritos cada una. En ambos convenios de coalición, el PRI le cede una parte de sus votos a sus partidos coaligados. En el caso del PT le cede la mitad de sus votos. En el caso del PANAL y del Verde, al PANAL le cede el 58% de su votación y al Verde el 40%. El PRI se queda nada más con el 2%. Así es. De modo que si tú votas por el candidato del PRI en tu distrito, lo quieras o no, favoreciste ya al Verde, al PT o al PANAL. O sea, les acumulaste votación, pese a que no la tienen. Y el que diga que no, vámonos a las votaciones históricas. Se puede demostrar estadísticamente, sí, claro, en la geografía política, cuál es la presencia de cada fuerza política. Así es. Y vemos, por ejemplo, que en la elección local pasada, por cuenta propia, ni el Partido Verde ni el PANAL hubieran entrado al Congreso, no hubiesen tenido prerrogativas estatales, y el Partido del Trabajo lo logró, pero por un pelito, como por un pelito, como casi siempre lo logra. Vamos a una pausa y regresamos, porque me parece que este tema es fundamental y no todos lo hemos entendido cabalmente. London Café, un lugar para disfrutar. En
En el segmento anterior, nuestro invitado a esta conversación nos dejó pues con un tema que es de verdad muy importante y que además pues se ha prestado a mucha especulación, a muchas confusiones. No hay claridad, en pocas palabras, respecto a ese tema, que es el de las coaliciones que se formaron. Aparte de las candidaturas comunes, también, que esa es otra figura, legal contemplada en la ley. Pero esto de las coaliciones, nos decías una que se armó por Chihuahua, por un Chihuahua más seguro, y luego por un Chihuahua... Unidos por más seguridad. Y luego unidos por más progreso. Por más progreso. Así es. Entonces, y en base a esto se realizó en el ámbito de la elección a diputados. Así es. Para designar diputados. En 16 distritos. En 16 de 22. Ahora, esto presupuso de entrada que se firmara un convenio. Así es. Entre los distintos partidos, donde se reparten del 100% de los votos que obtengan porcentajes. Hay que aclararlo y hay que decirlo. No hay todavía votos. Estamos hablando de porcentajes. Así es. Que pueden ser muchos en términos... Poquitos o nada, pero al final de cuentas. Pero esos son los porcentajes. Ahora, ¿qué finalidad tiene esta coalición? A ver, porque es interesante. Bueno, es que hay otro detalle. A ver. Digo, me río porque acabo de hablar hace unos días con el presidente estatal del PRI y él mismo se dijo sorprendido. Le dije, oiga, ¿por qué van a pagar casi todo el costo de la campaña? Dijo, caray, ¿dónde vio eso? Dije, pues en el convenio de coalición que firmó su partido. O sea, que se supone que firmó usted, ¿no? Sí, a ver, ¿cómo está eso? Sí, en la coalición Unidos por Más Seguridad con el Partido Verde y el Partido Nueva Alianza, que es el que fundó el Bester Gordillo, que ya no se quieren acordar de ella, ya abjuran de la maestra. El PRI va a cargar con el 80% del costo. Aunque se quede con el 2% de los votos. O sea, yo pago la campaña, te regalo votos, tú nada más ponle el 10%, en el caso de esa coalición, 10% verde, 10% panal. El resto lo pongo yo. Y los espacios publicitarios también van en la misma proporción. No, ahí van mitad y mitad. ¿Sí? La mitad de mis spots, o de los spots que nos tocan, son de ustedes, la mitad son míos. ¿Sí? A final de cuentas, los candidatos son míos. A final de cuentas. En el caso del Partido del Trabajo van mitad y mitad. Y en el caso de la candidatura común en el Distrito 1 de Nuevo Casas Grandes, donde va el PRI y el PRD, el PRD no va a poner ni un centavo. El 100% lo absorbe. El 100% lo absorbe, así es. Y el candidato es del PRD. Es del PRD. Aunque va en la figura de candidatura común, es el candidato del PRD con dinero del PRI. Y seguramente con estructura del PRI. ¿Qué se ha especulado? Mira, hay mucha confusión. A mí me ha hablado gente del PRI que empieza a notar esto y dice, oiga, yo quiero votar por mi partido, pero no quiero regalarle votos a otro. O sea, ¿por qué tengo que regalarle votos a un grupo de personas que no digo que me caigan mal o no los conozco? Simplemente. No sé ni quién van a ser, no sé. Bien a bien la gente casi nunca sabe quién va a las listas plurinominales. Porque esto se traduce en diputaciones plurinominales. Es que, a ver, ese es el otro punto para donde vamos ahorita. Así es. Los porcentajes de votación se traducen en asientos en el Congreso del Estado y en prerrogativas, dinero público. No solo a los diputados, a los partidos, porque los partidos, de acuerdo al porcentaje de votación que obtengan, porcentaje también hay un porcentaje de asignación de recursos públicos. Así es. Entonces, partidos que tuvieron en la elección pasada una votación muy pobre, ahora van a ser millonarios en términos de votos y millonarios en términos de dinero, gracias a la votación que les va a regalar el PRI. Esto se ha prestado a todo tipo de especulaciones, porque en la vida y en política nada es gratis. Claro. ¿Qué va a pedir el PRI a cambio de todo eso? Bueno, ya lo iremos viendo en el transcurso de la próxima legislatura, ¿no? Aprobaciones de cuenta pública, reformas constitucionales, persecución a algún Pero antes político, de eso, etcétera, para que nuestros televidentes tengan claro, usted va a votar en su distrito por un candidato que va en coalición con otros partidos. Puede ser del PRI, puede ser del PANAL, puede ser del PT.
depende del distrito que sea, pero esto es en el caso de 16. Pero esta votación que ahí sirve de base para ponderar cuántos diputados plurinominales le corresponden a cada partido político. Entonces, fíjese usted cómo está lo que nos está explicando Alejandro, que es muy interesante. Este convenio donde se trasladan votos que como nos está diciendo, a lo mejor un militante priista dio a su partido y a su candidato, por ese convenio famoso se lo van a trasladar al PT o se lo van a trasladar al PANAL o al Partido Verde. Así es. Así está, ¿verdad? Sí, y a la hora que se haga la cuenta de los votos para el reparto. Porque el reparto plurinominal, entonces, uno por el que obtuvo la votación minoritaria más alta, o sea, que quedó en segundo lugar, pues, para decirlo así. Que casi siempre es el más perjudicado. Es el más perjudicado, más raspado. sí, ¿verdad? Sí. Pero que le metió caminata, suela, ¿sí? A la campaña. Anduvo. Fue un candidato de la calle, sí. Disputó ser de mayoría relativa. No queda, bueno, pero quedó en buena votación. Esa es la primera repartición. Y hay otros de lista. Así es. Que son los que prácticamente nadie conoce, son normalmente esos designados por las direcciones de los partidos, ¿sí? Y esos son los que se van a ver beneficiados con esta porque la repartición de esos diputados, hasta donde tengo entendido, va en porcentajes decrecientes. Sí. ¿Sí? De las famosas rondas de repartición. De las rondas de repartición. Que es ahí, por eso es que el PAN impugnaba estos convenios, porque sea, el principio de una persona, un voto, aquí se está rompiendo, porque en realidad es una persona, dos votos, o tres. Tu voto está sirviendo para dos. Y esto en perjuicio de quién, pues de la segunda fuerza electoral, llámese como se llame, en este caso, pues, por la forma en que defendieron el punto, pues me da la impresión que el PAN da por sentado, que es una probabilidad muy grande que sea la segunda fuerza. Entonces, el perjudicado aquí es la segunda fuerza, porque va a repartir los 11 diputados, va a entrar un reparto de 11 diputaciones con partidos como el PANAL, el Verde, el PT, incluso el PRD. Que si compitieran solos, simplemente no tendrían posibilidad de entrar en ese reparto. No entrarían. Si acaso el PT 1, el PRD 1. Entonces, el PAN va a entrar a competir por esos 11 diputaciones con partidos que traen votación regalada. La votación que les regaló el PRI. Con partidos que ni siquiera gastaron en hacer campaña. Y pues que van a postular candidatos en unos cuantos distritos. Entonces, es una verdadera ganga política, lo escribí yo en algún momento. Sí, lo leí. Es una ganga esto, ¿no? Vaya, es una barata anual prenavideña, una cosa así, porque la verdad yo no había visto un escenario donde un grupo de partidos tenga prácticamente todo resuelto sin poner un pie en la calle para hacer campaña. Y haya otro partido, el único que se decide ir solo, donde pues se tiene que enfrentar con todos en bola, porque todos los demás van coaligados. Sí, de una manera. Y esto lleva a dos cuestiones. Tú ya mencionaste una, pero que me gustaría que ahondáramos. El principio fundamental de toda democracia representativa es justamente un ciudadano, un voto. Así es. Ese es el principio fundamental. Esa individualización del voto es en lo que se sustenta, se supone, la expresión esa de que es a través de las elecciones que los ciudadanos eligen a sus gobernantes, ¿verdad? A sus gobernantes, por decisión individual. Pero este principio, nos dice, se está vulnerando. ¿Qué te parece si vamos a una pausa y regresamos con este tema en el siguiente segmento? London Café, un lugar para disfrutar. Este tema, en que nos quedamos en el segundo segmento, de cómo se conformaron estas coaliciones, cómo se firman convenios para trasladar votos de un partido a otro,
independientemente por quién lo haya emitido el ciudadano, nos dice Alejandro, violenta el principio de un ciudadano, un voto. Pero también modifica los esquemas de representación. Ese es el otro, el otro tema, porque aquí, si tuviéramos el principio de proporcionalidad directa, donde un partido obtiene el 30% de los votos, le corresponde el 30% de los escaños. Sí, que es a la europea. A la europea. Ajá. No habría ningún problema. Sí. ¿Por qué? Porque entonces esos son los porcentajes que van en relación directa de escaños a los de los votos obtenidos, a los porcentajes de votación. Pero en México se distorsionó este asunto. Primero, estamos en un sistema mixto. Hay diputados de mayoría relativa y diputados plurinominales. Gracias. Y los votos de unos y otros son distintos, primero. Segundo, hay los famosos candados de gobernabilidad, porque se dio el caso en elecciones pasadas, y eso lo impulsó Javier Corral cuando era diputado local en Chihuahua, en la administración de barrio, para garantizar la gobernabilidad. Entonces, si un partido no alcanzaba el 50% absoluto, más del 50% absoluto de los votos, pues no podría tener mayoría relativa. Entonces, le dieron un porcentaje del 10%. Sí, que luego se le puso un candadito ahí. Un candadito, pero bueno, pero para no que pudiera tener tener el 50% más uno de los votos y de esa manera mayoría en la legislatura. Pero ahora se volvió a la inversa. Porque ahora la fuerza mayoritaria renuncia a tener plurinominales. Que es inédito, ¿eh? Es inédito, pero o sea, el PRI no registró listas, señor televidente, señora televidente. Lo que nunca. No registró ningún candidato en la lista plurinominal, apostándole de que con ello no corre ningún riesgo porque va a ganar por tierra, vamos a decirlo así, los de diputados de mayoría junto con sus coaliciones, y entonces eso le permite a los otros partidos tener más margen en el reparto plurinominal. Si no me equivoco. ¿Estoy bien o estoy mal? Sí, creo que es la primera vez que el PRI no postula candidatos a algo en Chihuahua. Sí. A algo. O sea, va en todos los municipios con planillas completas de regidores, con síndicos, con diputados, invariablemente. Hoy renuncia a 6 candidaturas, porque la lista plurinominal son 6 candidatos y se van alternando uno de lista, uno de prelación, que le llaman. Prelación. De los candidatos que perdieron por escaso margen y logran entrar. ¿Qué pasa aquí? Por un lado, pues da la impresión que el PRI se siente seguro de ganar por lo menos 20 de los 22 distritos. Por lo menos. Hay quien hace cuentas de carro completo, no lo sé. Pero como sea, van a tener una mayoría, van a llegar a poder armar una mayoría calificada con estas diputaciones que le está regalando a sus partidos coaligados. Porque obviamente los diputados que lleguen por estos partidos, pues se van a alinear con el partido que les dio vida. Pues claro. Entonces, a final de cuentas, pues el PRI dice, como en el póker, ¿verdad? No voy. Ahí reparten los 11. Ahí me platican cómo les fue. A final de cuentas yo gano. De todas maneras. Y a final de cuentas el que me peleó más o menos va a perder, de todas maneras. Esto demuestra que le faltó una sustancia muy importante a la reforma política, que fue dejar asentado el principio de una persona, un voto. Porque aquí llegamos a la condición de que el mismo Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el llamado TRIFE, validó ese traslado de votos. Sí, hace unos días en la sala regional Guadalajara que eso ya es inapelable de la última instancia, y no es la primera vez que lo hace. Dice, no, es válido. Es válido que un partido le regale sus votos a otro. Lo cual, no conozco un sistema político donde suceda. No, a mí me llamó mucho la atención el argumento, exactamente. El argumento así de que, no, es que es una coalición, tal y cual. Ellos pueden ponerse de acuerdo cómo se van a repartir la votación, ¿no? Y cómo se van a repartir el costo de la campaña, y cómo se van a repartir los espacios publicitarios y todo lo demás. No había visto algo parecido.
no he visto algo, ni siquiera en otros procesos. El anterior, el 2010, también hubo traslado de votos. Sí. Esto le permite al PANAL llegar a acumular un grupo parlamentario de 4 diputados. Al Verde tener 2 diputadas, aunque una de ellas Se pasó a después, Melania Almazán, a las filas del PRI. Pero inicialmente, pues estos dos partidos tenían grupo parlamentario. Y como tales, pues se recibe una cantidad adicional para el manejo del grupo parlamentario. Cuando por cuenta propia ni siquiera hubieran entrado al Congreso, ¿eh? Así es. No tuvieron el 2%. Así es. Eso ya pasó. El PAN lo impugnó y lo impugnó tarde. Lo impugnó después de la elección. Y ahí el argumento del tribunal para desecharlo fue pues que fue un acto consentido, que estaba a destiempo el recurso. En esta ocasión Lo hicieron desde... lo hacen en tiempo y en forma, pero ahora el tribunal vuelve a fallar en favor del regalo de votos, ya con un argumento más de fondo. Porque además está en la ley, ¿no? Es que ese es el problema. esa O es sea, la ley. esas fórmulas, esas figuras de coalición parciales, con esos convenios de traslado de votos, están contemplados en la ley, ¿no? Ah, ¿sí? No son ilegales. Y no le quisieron poner una mano. Bueno, menos lo que pudimos apreciar ahí cuando se discutió la reforma político-electoral en Chihuahua, se avanzó muy rápido en muchos aspectos. En el empate de elecciones, en el hecho que el próximo gobernador va a durar 5 años, por ejemplo. ¿Para qué? Para que la siguiente elección de gobernador coincida con la elección federal de diputados, por ejemplo. Pero cuando llegaron al punto del que estamos hablando, ahí se tronó, ahí se acabó la discusión. Ahí se acabó. Ahí el PRI dijo, no le vamos a mover, no le vamos a cambiar, es una política nacional. Impulsar este sistema de reparto de votos. Bueno, y en otras entidades federativas, ahora que dices que ¿se está dando esto? ¿Qué sabes tú? Hasta ahora, el único estado donde por lo menos ha habido una impugnación, donde ha habido pues una parte que se siente ofendida, afectada, es en Chihuahua. El tribunal no ha hecho ningún otro fallo al respecto. Y que tenga entendido, el tribunal echó por tierra otra coalición en Veracruz. Pero ahí fue por situaciones distintas, Sí. no propiamente por el reparto de votos. Porque aquí en Chihuahua, la legislación local, la constitución local, lo permite. Entonces, por eso es que el tribunal dice, bueno, pues si tu ley lo permite, pues yo no tengo por qué decir que no. Claro. En realidad vamos a ver un experimento, en mi opinión, muy perverso. Y además, una situación, digo yo, no solo afecta el sistema de partidos, porque lo afecta, Claro. indudablemente, porque están dándole vida artificial a partidos que en condiciones, como se supone debe ser, de equidad y de igualdad, de competencia ¿Sí? abierta, cada quien rásquese con sus uñas, no tendrían las posibilidades de mantener su registro. No. El sistema de partidos se vería modificado por decisión del votante, del ciudadano, del elector. Esa es una cosa. Y se mantiene ese sistema de partido en base a estos convenios de traslado de votos. Ese es un efecto. El otro efecto es que se modifica en el órgano por excelencia donde se expresa esta pluralidad, el sistema de representación popular. Porque entonces vamos a tener diputados pues que quién sabe quién representen, Pues sí. porque no se sabe. A una familia, por lo pronto. Por lo pronto, Por lo ¿verdad? pronto estar una familia O representada. a 2, 3 familias, A 2, porque 3 familias, ese es sí. otro rasgo interesante Sí, es otro elemento. en este proceso Amerita electoral. comentario aparte. Porque Vamos a una pausa Sí. y regresamos con este nuevo esquema de participación partidista electoral que se está dando en Chihuahua. London Café, un lugar para disfrutar. Gracias por continuar con nosotros. Estamos transmitiendo desde London Café, ubicado en Antonio Montes, 4318, justo enfrente de Fábricas de Francia. Lo invitamos a que nos acompañe martes a domingo de 8:30 a 12 del día en nuestros tradicionales desayunos muy chihuahuenses, encabezados por el menudo,
Y los viernes, nuestras noches de salsa, ya el clima se presta extraordinariamente. No hay que temerle al agüito, ojalá siga lloviendo por el bien de Chihuahua. Alejandro, y yo estaba haciendo una disquisición que me parece que nos da referentes muy importantes para analizar los alcances de estas medidas. Decía yo que afecta el sistema de partidos. Afecta, desde luego, el sistema electoral, porque no se hace válido, no se valida el principio un ciudadano, un voto. Afecta el sistema de representación política en el Estado. Y consecuentemente, me voy entonces a lo que tú nos estabas anticipando. También la vida política, la toma de decisiones, la elaboración de políticas públicas, administrativas, financieras, porque entonces esto se da ya en un órgano en donde los contrapesos se pierden. Ya no va a haber, así es. Y no lo hubo. Mira, si vemos la trayectoria de esta legislatura que está por terminar, que ciertamente los diputados actuales te dicen, mira, completamos casi toda la agenda legislativa. Es cierto, nada más que la mayoría de las iniciativas sustanciales vinieron del Ejecutivo y la mayoría se aprobó tal cual. Las iniciativas que surgieron del Congreso, pues 6 de ellas las vetó el Ejecutivo. Por cierto, desde mi punto de vista muy personal, las vetó acertadamente. Sí. Tiene unas inconsistencias tremendas. Entonces, no hubo contrapesos. El PAN llega con un grupo parlamentario de 6 diputados, representan el 18% de los votos adentro del Congreso. Pues no les quedó más que pues, meter mano ahí en algunos articulados, sacar adelante. No tenían la fuerza legislativa suficiente no como para impulsar por sí mismos iniciativas y políticas públicas. Para y si le agregamos que una parte de esta legislatura, el PAN era gobierno federal, entonces había una relación cordial, digamos, entre el gobierno estatal y el gobierno del presidente Calderón. Entonces el PAN pues tampoco le quería meter ruido ahí, los diputados del PAN, y se le llevaron tranquilo. No hubo esas tomas de tribuna de Ponilar o de Miguel Jurado de otra época. Para no mencionar a Guillermo Prieto Luján, que está muy por encima de todo esto, fue una fiesta tranquila la que se llevaron. ¿Y qué vamos a tener en esta próxima? Aquí al menos, en esta que va a terminar, en algún momento, al menos cuando inició, había un grupo de políticos un poco más avesados. Si vemos el coordinador del PRI, que era Enrique Serrano, pues venía a ser diputado federal y de participar en comisiones importantes. ¿Sí? Pues, no me agrada el ejemplo, pero Rubén Aguilar es un político muy experimentado. Claro. Vaya que sí lo es, ha sido 5 veces diputado. Estaba un Jaime Beltrán del Río, que es un analista financiero, el del PAN, también muy reconocido. En fin, había algunas figuras interesantes ahí que metieron mano en algunas leyes. En esta ocasión, lo que yo estoy previendo, lo que podemos prever, es que viene un relevo generacional, pero no de los partidos, sino de los propios dirigentes de los partidos. Que ese es el otro rasgo distintivo de esta contienda. Yo nunca había visto, para decirlo así, no lo digo en sentido despectivo, sino descriptivo, tantos juniors, hijos de... Hijos de, sí. ¿Verdad? Soy hijo de mi papá. Sí, en una contienda electoral. Bueno, ¿por quién empezamos? ¿Por el ejemplo más clásico, que es el PT? Sí. Ahí va en la cabeza de la lista plurinominal América Aguilar, que es una de las pocas hijas de Rubén Aguilar que no han sido diputadas. Va a ser diputada. Y en el tercer lugar, con probabilidades de entrar, va a Rubén Chico, que ya había sido diputado. Pero bueno, ahí están 2 hijos de Rubén Aguilar. La hija Lili, por otras circunstancias, es diputada federal. Es diputada federal y ya había sido local. Si llegara a entrar América, que con toda seguridad va a entrar, cuando termine esta legislatura, la familia Aguilar habrá completado 31 años en los poderes legislativos. 31 años en la familia. Años. Si incluyes las 5 diputaciones de Rubén, Rubén padre, sí, las 2 de Lili Aguilar,
la de Nadia Hanoi, la de Rubén Hijo y la de América. Efectivamente, ya hice las ¿Sí? cuentas mentalmente, Sí. sí, ya van para 31. Y si entrara Rubén, que otra vez, serían ahí 34 años 34. acumulados, sin contar con otro tipo de asesorías y No, pero plazas aquí estamos hablando nada más de... curul, lo que es el asiento. Entonces, por eso empiezo con ese ejemplo, no puede haber uno mejor. No, está muy descriptivo. Es el mejor de todos. Ahora, si salimos, la otra vez me preguntaba mi madre, oye, ¿quiénes son esos muchachitos que andan de candidatos? Pues nunca los había visto. No, pues mira, fulano, el de tal distrito es hijo de fulano, el de tal es hijo de manganito. Todos son hijos de su papá o de su mamá. Los conocemos porque pues, es el hijo de Leonel de la Rosa, es la hija de Xochitl Reyes Castro, es la hija de Raimundo Raimundo Romero. Romero, estate por acá, es el hijo de Carolina Báez, en paz descanse, miembro de una familia como los Baeza, de una raigamber panista de muchos años. Estás hablando de Miguel Rix. De Miguel Rix, así es, Miguel Rix Baeza, que pues, el currículum más grande que le conocemos es su buena hoja de servicios en el básquetbol. ¿Y cuántas canastas se ¿Y sentó? cuántos- Sí. ¿Y cuánto sirvió de poste? Porque eso sí lo vi yo en Facebook. Así es, Y lo tiene ahí registrado muy puntualmente. Sí. Por cierto, ¿en qué trabaja hoy? Porque yo anduve buscando ese dato y no es muy buena, no si lo alguien llegué. nos puede informar, porque en su portal dice, soy empresario. Pero pues ¿Qué? cuando eres empresario, pues puedes decir, bueno, tengo un restaurante, tengo una fábrica de ropa, qué sé yo. Dice por ahí que es miembro del Consejo Directivo de la Unión Ganadera de Coyame, que es una unión ganadera donde han estado sus tíos toda la Es vida. ganadero lo que quiso decir. Que pues es el giro que han tenido Los sus tíos, Baeza, sus abuelos, sí. los Baeza, ¿no? La crianza, la engorda, el empacado de carne. No sé qué funciones tenga él ahí, porque no las dice. Te dice que es licenciado en Relaciones Internacionales, creo. No te dice por cuál universidad. Entonces, como que tal parece que es un candidato como esos aguacates que los envuelves en periódico para que maduren rápido. Por cierto, sacado. yo lo había invitado, fíjate, a que estuviera, que nos acompañara. Y ya nos había confirmado, ratificado, y abruptamente suspendió la entrevista. No creo que pregunté esto, porque yo se lo iba a preguntar. Claro. Como le iba a preguntar también si hoy decidí, lo tomó en función de, o fue una promesa que le hizo a su madre en el hecho de muerte, porque tal pareciera que así coincidió sí. la circunstancia. Y no tengo empacho en decirlo porque se lo iba a preguntar cara a cara, por eso Así por es. eso hice este comentario. Sí, bueno, la misma presentación que él ofrece en su portal de Facebook, en su portal de internet, es ¿quién soy? Pues estoy dando por hecho que nadie sabe quién soy, ¿verdad? O sea, mírenme, soy yo, déjenme presento. Estoy dando por hecho que soy un perfecto desconocido. Y por el lado del PRI, bueno, está Javier Garfio, que ya había sido presidente de la Cámara Mexicana de la Construcción, un cargo destacado dentro de la organización empresarial. Lo conocemos más, la mayoría de los chihuahuenses, como miembro del gabinete del gobernador Duarte en la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas. Mucha gente lo recordará o se acordará de él, no muy gratamente, cada vez que se atoraba en la Avenida Universidad con las obras del videobús. Y por lo que le he oído yo a Garfio, pues tal parece que sigue pensando como miembro del gabinete del gobernador, porque sigue hablando de obras que no necesariamente le van a corresponder a él como alcalde, si es que llegara a serlo. Sí, sigue pensando como secretario y hablando como secretario. Así es. Hasta creo que se metió ahí con un aeropuerto en Krill. Sí, ahí con los empresarios, hay una reunión que les organiza la Coparmex, por cierto, nada más invitan a 2 de los 4 candidatos. Ahí habló de presas, habló del aeropuerto de Krill, habló de dotación de agua, obras que son del ámbito federal y estatal. Estatal, no municipal. tiene pierde, sí, ¿no? tiene, Y sí, si fuera el aeropuerto de Krill, pues sería el municipio de Bocoy. Sí, Está un poquito retirado. bastante Entonces, retirada. Tal parece que hay aquí una improvisación, una hechura de candidatos al vapor, al troche. Los candidatos a diputados, no les oyes decir otra cosa que seguridad.
ofrecen seguridad. Vamos a la pausa y regresamos al segmento de conclusiones para ver cómo se ha traducido ya en las contiendas este escenario que nos ha descrito Alejandro Salmón. London Café, un lugar para disfrutar. Llegamos al segmento de conclusiones y después de este, creo que muy detallado y acucioso análisis que ha hecho Alejandro Salmón, periodista, de cuáles han sido los rasgos distintivos de este proceso electoral, la pregunta lógica es, bueno, ¿cómo se ha reflejado todo esto en las contiendas electorales, en las campañas? Porque a mí la percepción que yo tengo es que es de las contiendas más pobres en términos programáticos, en nivel político e incluso intelectual que yo he vivido, y mira que ya han sido varias, Sí. varias Mira que hemos visto cada sí, ejemplar. cada cosa. Sí, casi siempre las elecciones intermedias, cuando no hay una candidatura líder, que suele ser la de gobernador, suelen bajar de nivel, pero no a los grados que estamos viendo. Por ejemplo, el candidato a representante, la candidata a representante popular, que son los diputados, te están hablando de funciones propias del Ejecutivo. ¿Cuál es el principal componente de su discurso? Seguridad. ¿Qué puedes hacer como diputado? O sea, las reformas que puedes hacer tienen que ser en consonancia con las federales, porque ya hay Además, una... ya está un proceso del Código de Procedimientos Penales único. Único. Un procedimiento, un proceso de mando único de policía. Así es. De un sistema penitenciario único. Así O sea, es. ¿qué más le puedes agregar? En prevención del delito, pues a lo mejor algunas cosas ahí. Lo que se aprobó a nivel, muchas cosas que se aprobaron a nivel local, al ratito se cayeron porque, no se cayeron, se tuvieron que cederle el paso a reformas federales. Aquí se aprueba El secuestro, para poner un ejemplo muy concreto. Aquí se aprueba el 15 de octubre, lo recuerdo muy bien, la pena de cárcel vitalicia, le dicen, al secuestro, y en febrero del siguiente año entra en vigor la ley general en materia de secuestro. Ley nacional, que no federal, Así nacional. es nacional. Ajá. ¿Por qué? Porque la persiguen los estados, pero con base en una legislación federal. Así es. Entonces, pues va para atrás la ley que había creado el legislativo local. Que por cierto, ese es otro detalle, amerita otro comentario. Todas estas leyes que implican aventarle a los estados la responsabilidad, pero no el dinero para ejecutar. Entonces, hay algo que están eludiendo los candidatos a diputado, y lo han hecho siempre, y lo hacen con absoluto conocimiento de causa, que es decirle a los electores que ellos son empleados no del gobernador en turno, no de un dirigente de partido, son empleados de un grupo de personas. Ellos trabajan para representar a un segmento de la población que más o menos son 200,000 habitantes por diputado. Eluden decirlo así porque pues, es un compromiso muy grande. Claro, Sí, claro. y de alguna manera ofrecen hacer gestorías y vamos a gestionar que pase la basura y que les limpien el parque y esto. Pero no te dicen, voy a venir a consultarle la ley de ingresos. Nadie ha dicho, por ejemplo, hablando de los ingresos, que es un punto medular. Gracias. Nadie ha dicho ahí nada al respecto de una iniciativa que propuso el actual legislador, el diputado Ricardo Bone, de los famosos cabildos abiertos, donde los presupuestos, una parte del presupuesto municipal, por ejemplo, pudiese ser distribuido, consultado con los ciudadanos para ver en qué obras invertía. No, eso cayó en piedra. Cayó en piedra. O una iniciativa del ahora candidato Jorge Ramírez, que a mí me pareció muy interesante, que era mover el informe del gobernador al mes de febrero del siguiente año. Porque decía Jorge, entonces diputado, así se puede informar sobre el ejercicio completo de un año. Claro.
En la actualidad, como se informa en octubre, en realidad se está informando de 9 meses, no de los 12 meses, no del ejercicio fiscal completo. Así es. Porque al día 1 de octubre, pues tienes información a Resta septiembre. todavía. Y además, un trienio, octubre, noviembre, diciembre. Que es muy importante. Que es muy importante porque es donde se aprueba el presupuesto, donde se definen el gasto público y el plan de gobierno para el próximo año. Y vemos cómo cierra el año el gobierno, que siempre es un proceso difícil. Entonces, hay iniciativas que sonaron interesantes, que por lo que se ve no venían con el consenso de Palacio de Gobierno, por consiguiente pues están guardadas o arrumbadas por ahí, ¿no? Entonces, hablaste de Ricardo Bone, que también era una persona pues con roce, con trayectoria, presidente de la Cámara de la Radio y la Televisión, y ni siquiera así. Ahora estos jóvenes que van a entrar, pues no les veo tamaños, espero equivocarme, ojalá me equivoque, pero no les veo tamaños para empujar una iniciativa, una reforma sustancial de fondo por cuenta propia. Fíjate, yo oí un debate voy a omitir el nombre porque además no me acuerdo, de unas candidatas a diputadas por uno de los distritos de aquí. Y una de las preguntas era, ¿qué haría usted como legislador en contra del narcotráfico? Bueno, para empezar, pues nadie tuvo la tingencia de decir, pero esto es un asunto federal. Sí. Y otras hablaron del combate a la drogadicción, haciendo sinónimo entre narcotráfico y drogadicción. O sea, no saben ni siquiera distinguir lo que es un problema de salud pública, lo que es un problema de actividades de delincuencia organizada. Delincuencial. Entonces, dices, tú no es posible estar escuchando esto. Además, ¿qué van a legislar? Con toda alegría lo decían, con... Sí, ¿verdad? No, Hasta eso. De verdad da lástima ajena escuchar esas cosas. No, pues yo por ahí vi en algún medio de comunicación que la conclusión de ese debate fue no a la legalización de la droga. No, y pueden decir que sí también. Y pueden decir quién sabe. No es materia local. Pues no es materia... O sea, vaya, ni siquiera es materia federal, tendría que ser una materia de discusión intercontinental, ¿no? Pero, digo, pueden decir que no, pueden decir que sí. ¿Para qué se meten a discutir temas que ni siquiera les van a pasar por enfrente de los ojos? No están en la agenda legislativa de un congreso local. Más, ni legislativa y mucho menos local. Es local. Ahora, hubo en varias campañas esto del ataque a la drogadicción. Y a la hora que aprueban los presupuestos de egresos, nunca se fijan que la partida para combate a las adicciones es de este tamañito. Y si se fijan, no les importa si aprueban el presupuesto. Ni siquiera hacen un voto razonado, un voto particular. Es decir, apruebo el presupuesto, pero me parece que falta dinero para combate a las adicciones. No, hombre, no. Un tema que es fundamental ahorita, que ha estado en la boca de muchos, pero desgraciadamente no en la agenda del debate público, como es una contienda electoral, como es el tema de la deuda, las fuentes de financiamiento de las... porque tú puedes prometer el día y la noche, sí, pero nadie habla de con qué recursos se van a construir lo que, suponiendo que se vaya a cumplir todo. No se prioriza en la agenda política la verdadera de la agenda social. Nos quedan 2 minutitos. Dime tú, ¿cuáles son, en tu opinión, los temas sobre los que fueron omisos que son relevantes para el ciudadano? A mí, lo dijiste, el aspecto financiero. Podemos prometer un aeropuerto en cada municipio, pues si no tenemos dinero para hacerlo, no. Y el Estado de Chihuahua, al igual que casi todas las entidades federativas, enfrenta graves problemas financieros. Hay una caída sustancial en las participaciones federales, hay una caída en los ingresos petroleros, dejaron de cobrar tenencia. O sea, están en problemas financieros. Todos los estados, ahora sí que todos los estados tienen deuda pública. Todos. Chihuahua se trae una discusión ahí de que si las carreteras son o no son deuda pública. La Secretaría de Hacienda dice que sí, entonces yo me quedo con la Secretaría de Hacienda. Entonces, no nos han dicho qué van a hacer en esa materia. No nos dijeron qué van a hacer en una materia tan delicada como es el combate a las adicciones. ¿Qué es lo que nos tiene en la situación? Como problema de salud pública. Como problema de salud pública, así es. Como problema de salud pública. Tampoco nos dijeron qué van a hacer
cómo le podemos hacer para combatir el rezago social tan pronunciado que tenemos en el estado, y no solo en la zona serrana, en los alrededores de las ciudades. Claro. En Chihuahua, en Juárez. Y junto con esto, yo creo que hay otro tema para cerrar, porque ya nos queda un minutito, pero no lo quiero dejar de tocar. El problema de la política hídrica o hidráulica, como se le quiera llamar, para hacer frente al cambio climático, a las condiciones de sequía y también al problema grave que se está generando en materia de consumo de agua potable en los grandes centros urbanos. Este es un problema que va a ser crisis y nadie lo está abordando. Los graves problemas que ya se están viendo, los conflictos por el agua, gente que dice estar dispuesta a defender su acuífero con las armas. No estoy hablando de un conflicto entre grupos delincuenciales, no. Conflicto de campesinos contra campesinos. Así es. De campesinos contra una ciudad, que es el caso de Jiménez y es el caso de Chihuahua. Y ahí va para allá y se va a agudizar. Sí, y le están sacando la vuelta al tema, Así es. Están sacando la vuelta. Alejandro, pues yo te agradezco mucho esta conversación, de verdad. Espero que a usted le haya servido para normar un criterio. Mire, de verdad no estamos ni a favor ni en contra de nadie. Usted va a decidir con su libre voluntad el día 7 de julio en la urna, así hágalo, pero sí queremos proporcionarle elementos para que usted norme un criterio y vote en conciencia y con plena libertad. Los espero el próximo sábado en otra emisión más de A Fondo, porque recuerde usted, la verdad nunca es superficial. Gracias.